Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Capital Global, con René Palacios. Alias Jesús Santrich, uno de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, emitió un segundo video luego de haber anunciado el rearme en Colombia la semana pasada, en el que anunció una alianza con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. La jefa ejecutiva de la región económica especial china de Hong Kong, Carrie Lam, fue grabada diciendo a los líderes empresariales la semana pasada que quiere renunciar a su cargo y ahora tiene un espacio muy limitado para resolver la crisis. El huracán Dorian se debilitó la madrugada de este martes a huracán de categoría 3, pero continúa golpeando a las Bahamas y amenazando la costa atlántica de la parte sur de los Estados Unidos de América. Tengan ustedes muy buenas tardes y sea muy bienvenido a esto que es la edición de media tarde de Capital Global. Mi nombre es René Palacios, estamos en Efecto Televisión, Capital Media. Vamos a hacer un recorrido por lo más importante, lo más destacado de cuanto ha ocurrido en el panorama internacional. Inicio comentándole que alias Jesús Santrich, uno de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC, emitió un segundo video después del que se emitió la semana pasada, usted lo recordará, en el que se anunciaba que un grupo de exintegrantes de las FARC habían decidido retomar las armas, y en este segundo video anuncia una alianza estratégica entre estos exintegrantes de las FARC que se separaban del proyecto político ahora denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, pero con diferente nombre, dirigida por Rodrigo Londoño, y bueno, retomaban el camino de las armas y para ello formaban una alianza estratégica con una guerrilla que sigue en operación, que es el Ejército de Liberación Nacional. Jesús Santrich, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, emitió un segundo video luego de haber anunciado el rearme en Colombia la semana pasada, en el que anunció una alianza con la guerrilla del ELN, antes rivales en la insurgencia. En el mensaje de 6 minutos se le ve al hombre con fusil al hombro, pese a su ceguera. Ahí afirma que la única salida a la confrontación armada que persiste en Colombia es una nueva negociación que incluya a todos los grupos insurgentes y que derive en una Asamblea Nacional Constituyente que proclame una nueva constitución. El líder guerrillero también reiteró que en el acuerdo firmado con las FARC había un compromiso para convocar a todos los sectores a un gran pacto político nacional que pudiera hacerle frente a los retos que la paz demanda. Este pedido de constituyente no es nuevo. Por el contrario, es una postura que defendieron los guerrilleros de las FARC en la mesa de diálogo en La Habana, junto con la necesidad de instaurar un gobierno de transición durante la primera fase de implementación del acuerdo.
el Estado conocerá una nueva modalidad operativa que responderá a la ofensiva, porque nuestra decisión está en no seguir matándonos entre hermanos de clases para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino, advirtió Santrich. Aseguró que el rearme y la fundación de la nueva Marquetalia es una respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana. Afirmó que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, incumplió su palabra de no modificar lo pactado y su sucesor Iván Duque asegura sin inmutarse que lo que él no firmó no lo obliga. Criticó al exmandatario y al actual presidente por su actuación en los acuerdos de paz. Dijo que desconocieron lo pactado y advirtió que de no llegarse a la recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios de un proceso constituyente abierto, existe el riesgo de la rebelión. La reaparición de Santrich y su declaración política confirma además que el grupo rearmado encabezado por Iván Márquez Romaña el Paisa y el propio Santrich, junto con otros mandos medios de la antigua guerrilla, buscarán retomar el nombre, los símbolos, las consignas y la estructura de las FARC-EP, desmovilizadas entre 2016 y 2017 gracias a la firma del Acuerdo de Paz y la entrega de armas verificada por la ONU. Efecto Noticias, Fernando Cuevas. El primer ministro británico Boris Johnson perdió hoy la mayoría en el Parlamento tras la deserción del diputado Philip Lee del Partido Conservador, quien decidió pasarse a el grupo, a la bancada liberal demócrata. La oposición alcanza la cifra que podría permitir una derrota del jefe de gobierno en su intento de llevar al país a un Brexit duro, salida de Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo con las autoridades comunitarias europeas de Bruselas. La marcha de Lee dejó al primer ministro sin la mayoría, pues quedó con 319 legisladores, 310 del Partido Conservador y 9 del Partido Unionista Democrático de Irlanda, mientras que la oposición tiene 320 escaños en el Parlamento. Este martes las sesiones en la Cámara de los Comunes se reanudan tras el receso de verano en el comienzo de una semana crucial para el Brexit y la decisión del primer ministro británico de suspender el Parlamento a partir del próximo martes 10 de septiembre y hasta el 14 de octubre. Johnson prometió abandonar el bloque europeo el 31 de octubre con acuerdo o sin acuerdo, pero sus enemigos políticos están luchando para evitar que lo haga sin un acuerdo de divorcio, sin un acuerdo de separación. Y esta noche es la primera de una serie de votos clave en el Parlamento. En este sentido, el primer ministro Boris Johnson ha movido sus cartas con objeto de arrinconar a sus adversarios políticos para que no puedan lograr lo que se han propuesto, y es hacer ilegal una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo previo con las autoridades comunitarias de Bruselas. O sea, atarle las manos a Boris Johnson para que el Reino Unido no se pueda ir de la Unión Europea sin un acuerdo y obligarlo a pedir a Bruselas una nueva prórroga, una nueva extensión del tiempo para poder cuadrar la salida del Reino Unido. Lo que es un hecho es que esta pérdida de mayoría tiene un valor importante, desde luego, pero también es más simbólica que otra cosa, porque dentro de la propia bancada del Partido Conservador hay un número importante de legisladores que han señalado que van a participar junto con la oposición en el intento de impedir que Boris Johnson permita que haya una salida abrupta, una salida violenta del Reino Unido de la Unión Europea, porque esto causaría, así lo dicen los expertos, una auténtica catástrofe económica. En otros asuntos le comento que la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, fue grabada diciendo a los líderes empresariales la semana pasada que quiere renunciar a su cargo y ahora tiene un espacio muy limitado para resolver la crisis. La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, fue grabada diciendo a los líderes empresariales la semana pasada que quiere renunciar a su cargo y ahora tiene un espacio muy limitado para resolver la crisis que afecta a la ciudad y presiona a China. Sí tengo una opción, se citó Lam diciendo en inglés. Lo primero es renunciar, habiendo hecho una profunda disculpa, según una grabación de audio en donde se aprecian comentarios realizados en una reunión a puerta cerrada con representantes comerciales la semana pasada. Lam agregó que tenía pocas opciones para resolver la crisis, ya que el problema se ha elevado a una especie de nivel de soberanía y seguridad, y mucho menos en medio de este tipo de tensión sin precedentes entre las dos grandes economías del mundo.
Las autoridades de Hong Kong están pidiendo calma en el centro financiero asiático mientras advierten que los manifestantes radicales mostraron signos de terror durante el fin de semana en algunos de los enfrentamientos más violentos desde que estallaron los disturbios hace 3 meses. Hasta ahora, van más de 1,000 arrestados en las protestas de Hong Kong. En la grabación de audio, Lam dijo que Beijing no había impuesto una fecha límite para poner fin a la crisis antes de las celebraciones del Día del Trabajo. Además, dijo que China no tiene planes de desplegar el Ejército Popular de Liberación en las calles de Hong Kong, en medio de la preocupación que pueda conducir a una represión militar. Lam también reconoció su papel en la crisis, que comenzó cuando su gobierno intentó presentar un proyecto de ley de extradición ahora archivado. Fue su iniciativa, dijo, no la de Beijing, y su administración no fue lo suficientemente sensible como para comprender este enorme grado de miedo y ansiedad entre la gente de Hong Kong frente a China continental. Para Efecto Noticias, Sergio Muñoz. El secretario general del movimiento demosista, Joshua Wong, pidió hoy la solidaridad de organizaciones de Taiwán para con las demandas pro democracia existentes en el movimiento que hemos visto que está teniendo lugar en Hong Kong. En particular, salir a la calle previo al 1 de octubre, Fiesta Nacional de China. Se trataría de una manifestación de apoyo a las demandas de los hongkoneses en su lucha por la libertad y la democracia, dijo el estudiante de 22 años de edad. La petición se presentó ante el temor de que el gobierno de China presente un ultimátum para cesar las protestas antes de los festejos por su Día Nacional, en que se celebra el 70º aniversario de su fundación, de la fundación de la República Popular China. Para esa fecha se espera un discurso importante del presidente Xi Jinping en el marco de una gran celebración que incluirá un desfile militar donde se espera una asistencia de al menos 190,000 personas. A su parecer, el sistema de un país, dos sistemas está totalmente colapsado, por lo que demandó apoyo para que en Hong Kong haya una elección directa de sus autoridades tras su encuentro con Zhou Huangtai y Lin Feifan, presidente y secretario general del partido. Y el huracán Dorian se debilitó la madrugada de este martes a un huracán de categoría 3, pero continúa golpeando a las Islas Bahamas y continúa amenazando a la costa sureste de los Estados Unidos de América. Dorian se debilitó la madrugada de este martes a huracán de categoría 3, pero continúa golpeando a las Bahamas ya que permanece casi estancado. A las 2 horas tiempo local de este martes, el centro de la tormenta se encontraba a unos 48 kilómetros al noreste de Freeport, Bahamas. Apenas se ha movido de esa posición desde este lunes por la tarde. Pero su velocidad de viento disminuyó ligeramente a 193 kilómetros por hora, con ráfagas más altas, menor a los 209 kilómetros por hora registrado este lunes por la noche. El huracán se encuentra a 160 kilómetros al este de West Palm Beach, Florida. Dorian llegó a las costas de Bahamas el domingo, considerada como la tormenta más poderosa en tocar tierra en cualquier parte del Océano Atlántico. Las imágenes publicadas por los medios locales mostraron casas semisumergidas y techos arrancados. Este lunes, el gobierno de Bahamas informó de una devastación sin precedentes, mientras el huracán dejaba a su paso enormes inundaciones y hogares destruidos en las Bahamas. Después de azotar el archipiélago con tanta agua, que las autoridades exhortaron a la población a hacerse de recursos de flotación y de martillos en caso de ser necesario para romper sus áticos y escapar de las inundaciones. Por lo menos 5 decesos se han atribuido a la tormenta. Los residentes de Gran Bahama publicaron videos en las redes sociales que mostraban las inundaciones que llegaban a los techos de las casas, mientras vientos de 250 kilómetros por hora azotaban las palmeras. En Abaco, una de las primeras islas afectadas, la tormenta arrasó barrios, destruyó casas, tumbó vehículos y volcó embarcaciones. Dorian continúa devastando Gran Bahama, una de las islas más septentrionales del país, y ha causado inundaciones generalizadas en muchas de las islas del noroeste y el centro de Bahamas. En tanto, en Estados Unidos el Centro Nacional de Huracanes extendió los avisos preventivos a todas las costas de Florida y Georgia. Efecto Noticias, Fernando Cuevas.
8 niños murieron apuñalados y 2 más resultaron heridos a manos de un exconvicto que atacó a alumnos de una escuela primaria de la provincia central de Hubei en el primer día de clases del nuevo ciclo escolar en China. El incidente, el tercero de este tipo en China en lo que va de este 2019, se registró la víspera en la escuela primaria Chaotangpo de la ciudad de Bayamping en Hubei a la hora de entrada a los colegios, cuando decenas de niños se alistaban para el primer día del nuevo año académico. Las autoridades locales informaron que el atacante, un hombre de 40 años e identificado solo por su apellido, Yu, fue detenido por elementos de la policía de Enshi en la institución educativa luego de agredir y amenazar a los niños de entre 6 y 13 años de edad. Son las 3 de la tarde con 45 minutos ya en el corazón de esta capital. Estamos en Efecto Televisión, Capital Media, Capital Global, edición de media tarde. Vamos a una pausa, regresamos con más de lo más importante de cuanto ha ocurrido en el ámbito internacional. No se vaya, lo estaré esperando al volver. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Litz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Nazario Gómez Hernández desapareció en el municipio de Taxco, Guerrero, el 6 de febrero de 2014. Daniel Gómez Hernández desapareció en el municipio de Taxco, Guerrero, el 1 de marzo de 2013. Los responsables de que la Tierra regresamos. Ya estamos de regreso. Le comento que el perpetrador de la masacre en el oeste de Texas estaba en una larga espiral decadente y había sido despedido de su empleo en servicios petroleros el día en que asesinó a 7 personas. El perpetrador de la masacre en el oeste de Texas estaba en una larga espiral decadente y había sido despedido de su empleo en servicios petroleros el día en que asesinó a 7 personas, señalaron las autoridades. La policía mató a Seth Aaron Ator, de 36 años, la tarde del sábado afuera de la sala de cine en Odessa, después de la masacre que abarcó 16 kilómetros en la que además dejó heridas a 25 personas, indicaron las autoridades. El agente especial del FBI, Christopher Cobbs, dijo este lunes que Ator llamó a la agencia y a la policía local el sábado después de ser despedido de Journey Oilfield Service para realizar declaraciones incoherentes sobre algunas atrocidades por las que se sentía que había pasado. Iba en una larga espiral decadente, apuntó Cobbs. Él no despertó la mañana del sábado y llegó a su oficina y sucedió. Llegó a la compañía con problemas. 15 minutos después de la llamada al FBI y al 911, un patrullero estatal que no estaba al tanto de las llamadas intentó detener el vehículo de Ator por no haber indicado un cambio de carril, señaló Cobbs. Fue entonces que Ator
apuntó con su fusil de asalto por la ventana trasera de su auto y le disparó al patrullero, lo que dio inicio a una aterradora persecución policíaca en la que Hathor baleó a otros coches que pasaban por el lugar, así como establecimientos comerciales, y asesinó a una empleada del servicio postal para robar su camión de correos. Las autoridades no han dicho cómo fue que Hathor obtuvo el arma utilizada en el ataque, pero previamente había sido rechazado por una revisión federal de antecedentes para intentar adquirir un arma de fuego, comentó John Wester, agente del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Para Efecto Noticias, Sergio Muñoz. Un tribunal ruso condenó este martes a un bloguero a 5 años de prisión por incitar en las redes sociales a atacar a hijos de los integrantes de las fuerzas de seguridad. Un tribunal ruso condenó este martes a un bloguero a 5 años de prisión por incitar en las redes sociales a atacar a hijos de las fuerzas de seguridad en venganza por la represión de las recientes manifestaciones de la oposición en Moscú. Según los investigadores, el bloguero publicó un tuit el 31 de julio pasado con el seudónimo Max Exteklov, en el que llamaba a un gran número de personas a cometer actos ilegales de naturaleza violenta contra los hijos de miembros de las fuerzas de seguridad. Pero 5 días después fue detenido. El propio bloguero calificó su mensaje de violento y falto de ética, pero negó que fuera un llamamiento a cometer actos reales, mientras su defensa aseguró que lo publicado en internet obviamente no era una incitación a la violencia, sino una reflexión sobre lo que podría suceder. No obstante, su mensaje fue en reacción a la represión de la policía contra los manifestantes que protestaban casi cada fin de semana, desde a mediados de julio pasado, contra la exclusión de los candidatos de la oposición en las elecciones del Parlamento de Moscú el próximo 8 de septiembre. Moscú fue escenario de enfrentamientos entre la policía y manifestantes que reclamaban a la autoridad electoral federal la libre inscripción de candidatos de la oposición de cara a los comicios a la Asamblea Legislativa de Moscú. Para Efecto Noticias, Karen Villa. Estamos en Capital Global, Efecto Televisión. Vamos a una pausa. Regresamos con más de lo que ha pasado más allá de nuestras fronteras. Lo espero. Continuamos. Suicidio. Detecta las señales de alerta. Si notas que un ser querido está deprimido por mucho tiempo, tiene cambios bruscos en sus hábitos o si expresa ideas de muerte, atento. Todos podemos ayudar. 8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio. En Ibero Torreón, 27 y 28 de septiembre. Infórmate en suicidología.mx. Con prevención fuerte, Coahuila es. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Matt a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidato ciudadano, migración internacional, el muro fronterizo, los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Los responsables de la Tierra. Ya estamos de vuelta. El presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez Pérez Castejón, ofreció a la coalición de izquierda, denominada así Unidas Podemos, responsabilidades capitales en organismos del Estado, con objeto de que, de una vez por todas, poder formar un gobierno en España.
El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ofreció a la coalición de izquierda Unidas Podemos responsabilidades capitales en organismos del Estado que no estén supeditadas al Consejo de Ministros y convoca a una reunión para el 5 de septiembre. La reunión entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, continúa pendiente. Para la próxima semana se prevé un encuentro entre los equipos de ambas fuerzas políticas, toda vez que el 23 de septiembre vence el plazo para formar gobierno o convocar a nuevo proceso electoral. En julio pasado, Sánchez propuso a Iglesias una comisión, la cual fue rechazada, y ahora, para terminar con la desconfianza, planteó un riguroso sistema de control de cumplimiento del acuerdo de gobierno, que según el mandatario en funciones, representa una triple garantía. El ofrecimiento prevé una oficina de cumplimiento del acuerdo que dependerá del Ministerio de Hacienda, comisiones de seguimiento en el Congreso de los Diputados y en el Senado, así como un mecanismo reforzado de garantía en el que participe la sociedad civil. Sánchez subrayó que no quiere votos gratis en su investidura y observó que si el problema con Unidas Podemos es la desconfianza, construirá confianza y establecerá las máximas garantías. Nuestra disposición es sincera. No debemos enemistarnos, podemos ser aliados leales como hemos sido en el pasado. Sobre la propuesta, Pablo Iglesias comentó en una entrevista a Televisión Española que no va a despacharlo en 2 horas como hizo el PSOE con su propuesta, pues aunque algunas medidas suenan bien, dijo que se enteró de algunas de ellas por los medios de comunicación. Anticipó que Podemos acudirá a las reuniones a las que se ha convocado, pero les vamos a decir que una negociación implica hablar de los equipos, porque si no los programas se los lleva el viento. Respetemos la cultura de la coalición y reiteró la petición para formar parte del Consejo de Ministros, a pesar de que Sánchez ya descartó esa posibilidad. Fernando Cuevas, Efecto Noticias. Pues continúa este tire y afloje entre Podemos, de Pablo Iglesias, y el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español en funciones, con objeto de construir una mayoría en el seno del Congreso de los Diputados que ya le dé plena legitimidad al gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón. En las pasadas elecciones españolas, el Partido Socialista Obrero Español fue con mucho el partido más votado. Sin embargo, siendo el partido más votado, e insisto, con mucho, de plano a su más cercano competidor le ganó 2-1, ¿no? El Partido Popular obtuvo apenas 66 escaños, el Partido Socialista Obrero Español tiene más de 120. Lo cierto es que solo no cuenta con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y por lo tanto necesita coaligarse con otra formación política para formar gobierno. Y esta otra formación política natural es Podemos, nada más que Podemos exige mucho a Pedro Sánchez para darle el sí. Vamos a ver si lo logra, si no, habrá que convocar a nuevas elecciones. Llegamos a la parte final de este espacio informativo. Le agradezco mucho haberme acompañado. Lo invito a que nos encontremos en punto de las 7 de la noche con lo más importante de cuanto ha ocurrido en nuestro país y desde luego también en el resto del planeta. Y por lo pronto lo invito a que se quede en la programación de Efecto Televisión. A continuación, Zona Pública con Guillermo Vázquez Handal. Pásela muy bien y hasta muy pronto. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos